¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a ABC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del canal 28, donde noche a noche le damos a conocer los acontecimientos, las declaraciones, los hechos que forman parte de la historia de cada día, y se la presentamos en televisión abierta, en sistemas de cable. También usted puede observar nuestro trabajo periodístico a través del portal de internet www.canal28.tv. Vamos a comenzar con la información. El día de hoy el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio una serie de declaraciones muy interesantes, porque cada vez que nos aportan información de qué es lo que ha estado sucediendo en materia de combate a la corrupción, en combate a la impunidad, yo creo que los chihuahuenses tenemos más confianza de que esto no se vuelva a repetir. Lo que se hizo durante la administración de César Duarte no se debe repetir ni en Chihuahua ni en ningún estado de la República, porque este inédito saqueo de las arcas públicas que se ha realizado en nuestra entidad por una gavilla de funcionarios corruptos, pues es algo que tiene que marcar definitivamente la historia de Chihuahua, como lo está marcando en su combate el combate a la corrupción, el gobernador Javier Corral. Por eso es muy importante lo que nos dice continuamente el gobernador en relación a estos temas. Por ejemplo, nos ha dicho el gobernador el día de hoy que César Duarte comenzó el saqueo al Estado desde su cuarto mes frente a la administración estatal. Exfuncionarios eran utilizados para realizar retiros millonarios y desviarlo a campañas político-electorales, desviarlo a candidatos que le interesaban a César Duarte. Así lo dijo el gobernador el día de hoy. Por ahora nadie puede hacer una afirmación categórica sobre las características de los beneficiarios de esta nómina. Lo que es cierto es que esta era algo más que una nómina. Eran muchas de las retiros que hacían funcionarios del gobierno del Estado para hacer pagos de distintas cosas, vinculadas efectivamente a actividades político-electorales. De hecho, en ese tipo de pagos o de desvíos que se hicieron, se pagaron muchos actos de campaña y a muchos actores políticos de diversa índole. Así que una vez que concluyamos las investigaciones y las declaraciones de los que colaboran con nosotros, podremos tener sobre ese tema ya una carpeta acabada, y por supuesto que también iremos a presentarla ante los jueces. Sí, ahora no podemos dar mayores detalles de eso. Lo único que digo es que, pues sí, fruto de las actuaciones que la Fiscalía General del Estado hizo en los aseguramientos, pudimos encontrar los destinatarios de retiros cuantiosos que se hacían cada mes desde el primer año de la administración. O sea, Duarte empezó a saquear el Estado a los 4 meses de haber empezado. Empezó a haber retiros muy grandes, cientos de millones de pesos en 6 años para financiar campañas políticas, candidatos. Bueno, tenemos muchos exfuncionarios, pues esos detalles también, por supuesto, no los tenemos que reservar. Lo que sí digo es que tenemos declaraciones contundentes, testimonios contundentes, dentro incluso del primer círculo del exgobernador, que hacen ineluctable su aprehensión y que pague las consecuencias de lo que hizo en Chihuahua. Que César Duarte pague las consecuencias de lo que hizo en Chihuahua y todos sus cómplices y todos aquellos que se beneficiaron
El gobernador Javier Corral habla de cantidades de muchos cientos de millones de pesos para auspiciar campañas político-electorales, ilicitud extrema, delitos cometidos con el desvío de estos fondos. ¿Quiénes se beneficiaron? Esto lo tiene que transparentar el nuevo gobierno, tanto candidatos como partidos políticos de cualquier color y cualquier ideología, si estuvieron inmersos en estos convenios, en estos acuerdos ilícitos de apoyar para que me apoyes, César Duarte, entregaba esa cantidad, pues tiene que reducir todo. Y quiero decirles que también hay un tema que se tiene que transparentar con mucho respeto y con mucha precisión, pero lo tiene que hacer. ¿Cuánto de ese dinero fue a los medios de comunicación? ¿Cuánto en campañas políticas se les pagaba a los medios de comunicación para apoyar a uno u otro candidato y que no fueron objeto de este dinero de facturas, de ingresos fiscales formales, sino que fueron parte de la complicidad para apoyar las aspiraciones políticas de los duartistas? Porque quiero decir que medios de comunicación, y me atrevo a dar inclusive hasta un porcentaje, el 90% de los medios de comunicación en Chihuahua recibieron ingresos ilícitos de campañas políticas que nunca se acreditaron a través de convenios formales, porque estaban prohibidos. En cambio, los medios recibieron dinero para apoyar a los candidatos duartistas de uno o de otro partido. Así es que hay mucho tema que se tiene que transparentar para que, repito, esto jamás vuelva a suceder en Chihuahua y que sea un antecedente para que no vuelva a registrarse en todo el país. El gobernador Javier Corral también dijo que las declaraciones de testigos protegidos arrojaron relación de César Duarte con empresarios que ofrecían moche para obtener contratos con gobierno estatal. Además, se refirió también a la nómina secreta. A nadie de los exfuncionarios se le ha ofrecido impunidad por su colaboración. Qué importante esto que dice el gobernador. A nadie de los exfuncionarios se les ha ofrecido impunidad por sus colaboraciones. Aquí lo que expresó. Pues miren, nosotros estamos desde el principio, como ustedes saben, en un esquema de integrar toda la red de corrupción política y de encontrar pues todos los elementos para las distintas investigaciones. Por supuesto que hemos recibido la colaboración de muchos servidores públicos que actualmente trabajan con nosotros y también de exfuncionarios públicos de la administración de Duarte que se han acogido a criterios de oportunidad. Esto es algo que yo invariablemente lo mencioné, lo expresé hace varios meses, que a quien nos solicitara el criterio de oportunidad que la ley plantea, lo íbamos a aceptar, toda vez que lo que nos interesa es poder recuperar al patrimonio de Chihuahua el fruto de lo indebido, de los distintos delitos. Y en ese sentido, varios de los que han colaborado en la investigación y varios de los que se han asumido a esta figura legal, pues en efecto nos han confirmado cómo en muchas de estas asignaciones de obras o de contratos o en compras se pedía un porcentaje que le era entregado directamente al exgobernador del estado, y son testimonios que ya obran y constan en las carpetas de investigación. Incluso algunas de estas declaraciones
se han presentado como prueba anticipada, de tal manera que estamos cercando por todos lados a esta red de corrupción política que encabezó César Duarte. Nosotros no le hemos ofrecido a nadie impunidad. El criterio de oportunidad que prevé la legislación solo tiene que ver con generar algunas consideraciones en torno del proceso que en determinado momento se le siguiera, pero a nadie le hemos ofrecido impunidad. No lo podríamos hacer en ningún caso. Conforme hemos ido avanzando en la investigación, debo decir que hemos recibido mucha información. De hecho, las primeras detenciones nos permitieron contar con información que no teníamos. No propiamente de los detenidos, que por supuesto también ahí estamos recabando información, sino de otros que tuvieron la disposición de acercarse con nosotros para decir pues cómo estaban realmente las cosas. Y luego, derivado de los cateos que realizamos, tanto al rancho del exgobernador como a su casa, pues realmente los documentos que encontramos, que efectivamente estaban ahí, pues nos han permitido iniciar otras líneas de investigación. La misma nómina secreta es ahora una fuente muy valiosa para las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Y en este sentido, pues mucha de la información que se nos ha dado se ha confirmado. Nos habían dado a conocer algunos que colaboran con la Fiscalía de algunos de estos documentos y efectivamente estaban ahí. Mire, que no nos asuste, que no nos preocupe la labor que está realizando la Fiscalía y los juzgados cuando emiten las órdenes de aprehensión en contra de todas estas personas, presuntos delincuentes, porque la acción de la justicia, el operativo que está realizando el gobierno de Chihuahua, Justicia para Chihuahua, tiene que ser recíproco, de la misma magnitud del nivel de corrupción que llevó a cabo César Duarte en el gobierno de Chihuahua y en otras esferas también. Tiene que haber una reciprocidad entre la magnitud de corrupción y la magnitud en la lucha en contra de la corrupción y los procesos judiciales. Porque, repito, no fue poco lo que se hizo en contra de Chihuahua, no fue poco lo que se hizo en contra de los chihuahuenses. Y en ese sentido es la acción que está enfrentando el gobernador Javier Corral. En otro de los temas que habló el gobernador el día de hoy con nuestros compañeros de los medios de comunicación, se refirió al dónde se encuentra en estos momentos César Duarte en el hoy por hoy. Los antecedentes han marcado que estaba en El Paso, Texas, y el gobernador ha dicho que inclusive estaba pidiendo el asilo político por decirse perseguido político del gobierno de Chihuahua, con un descaro y un cinismo argumentar estos datos para conseguir la protección de un gobierno extranjero. Lo cierto es que también ha habido por ahí información, sobre todo de un medio del sur del país, donde empiezan a ubicar a César Duarte en Canadá. Hay quien dice que la probabilidad de que César Duarte vaya a Canadá es muy alta, si no es que ya se encuentra allá, porque no hay, según se trasciende periodísticamente, un convenio para que al ser capturado un delincuente sea extraditado a la ciudad, al país, a México. No hay un convenio de extradición entre Canadá y México y eso lo convierte en una zona de protección para delincuentes que son perseguidos, como Napoleón Gómez Sada, líder minero que se encuentra allá y no ha podido ser extraditado. Bueno, sobre dónde está César Duarte, el gobernador dijo lo siguiente. No tenemos información a ciencia cierta de su actual paradero físicamente. Está pendiente el trámite migratorio. Él está esperando una respuesta y ahí hay un plazo que le fija la propia autoridad.
así que no sé realmente si se fue a Canadá o no, pero a donde se vaya, tarde que temprano lo vamos a detener. A donde se vaya, dice el gobernador, lo vamos a detener, y de eso nos vamos a encargar todos los chihuahuenses, porque vamos a estar muy pendientes de presionar pues, no solamente a las autoridades locales, sino también al gobierno federal e inclusive a las autoridades de otros países para que detengan a los ladrones del patrimonio de los chihuahuenses. Sobre este tema platicamos el día de hoy con el secretario general de Gobierno, César Jauregui Robles, quien nos habla de que hay más carpetas de investigación. El secretario general aseguró que los 3 exfuncionarios estatales que actualmente están vinculados a proceso, así como Antonio Tarín, participaron en varios delitos, y no solo por el que se les imputa, por lo que el esquema delincuencial para defraudar encabezado por el gobernador César Duarte estuvo presente en varias dependencias, lo que ha generado que se abran pues muchas más carpetas de investigación. Con el análisis que se hizo en cada una de las dependencias, se pudo constatar que el esquema delincuencial organizado para defraudar se estuvo presente en no pocas dependencias, no solamente en el área directa del gobernador. Este esquema permeó y por lo tanto ha traído como consecuencias que se abran distintas carpetas de investigación. Estas carpetas deben de arrojar situaciones, una vez que estén todos los elementos de convicción al alcance, precisamente para que se pongan a disposición de un juez, y en su oportunidad, pues desde luego se llamará cuentas a quien esté involucrado en este tipo de participación delictiva. Me atrevo a anunciarlo directamente porque eso corresponde directamente a la Fiscalía, pero sí puedo decir que todos estos personajes participaron no solamente en una conducta, sino en distintas conductas por los cuales son visibles en varias carpetas de investigación por distintos delitos. Algunos son enriquecimiento ilícito, otros son peculado, corrupción, en fin, todo este tipo de señalamientos están ahí presentes. Pues mire, el tema no es menor, por eso nosotros aquí en el canal 28 le damos toda la amplitud a un hecho que será histórico. Esta lucha en contra de la corrupción, el llevar tantos funcionarios a la cárcel por ladrones, no es un antecedente que se tenga en el estado de Chihuahua, y muy pocos, quizás Veracruz, con todas sus limitaciones, puede ser un caso similar, pero en Chihuahua el gobernador Javier Corral está emprendiendo la más emblemática lucha en contra de una corrupción institucional que hayamos presenciado en el país, quizás en toda la historia de México. Por eso estamos viendo las primeras detenciones de toda una red de corrupción que seguramente van a dar muchísimos funcionarios, empresarios, si no es que otros también a la cárcel por haber sido cómplices de actos de corrupción. El secretario general de Gobierno también nos habla y hace comentarios sobre las indagatorias que ha realizado la Procuraduría General de la República a denuncias penales que se han interpuesto inicialmente por Jaime García Chávez y por Javier Corral en su calidad en ese entonces de senador de la República, que apoyaron para que la PGR en su oportunidad lanzara o emitiera las órdenes de aprehensión a través de un juez de la causa, pero no fue así. Pasividad, complicidad, una omisión, una protección, no sabemos. Lo cierto es que la PGR pues ha frenado todas las investigaciones y no ha hecho lo necesario para que por parte del gobierno federal se emitan las órdenes de aprehensión. Sobre la actuación de la PGR, del gobierno federal, el Poder Judicial Federal, nos habla el secretario general de Gobierno. Jaime García Chávez tiene una denuncia penal establecida ante la Procuraduría General de la República directamente contra el gobernador y Jaime Herrera, pero habrá que preguntar directamente a la Procuraduría General de la República
esta negligencia, esta omisión que ha tenido para dar respuesta ante una acusación formal que el licenciado García Chávez estableció y respecto de la cual no ha habido pronunciamiento por parte de la autoridad federal. Ese reclamo es válido siempre y cuando se dirija y se encauce pues precisamente a la Procuraduría General de la República. El delito por el cual está señalado está precisamente establecido allá en la Procuraduría General de la República en la acusación que hizo el licenciado Jaime García Chávez. Es ahí donde debe de buscarse la consecuencia, ya sea condenatoria o absolutoria para presentación ante un juez. El gobernador en su época de senador así también lo estableció. Sin embargo, a esa es la Procuraduría General de la República a la que hay que reclamarle los resultados ya a 2 años de distancia, no al gobierno del Estado ni a la Fiscalía. Las conductas son plenamente establecidas, no hay una acusación sobre ese tipo. Los delitos o los recursos que tienen que ver con Unión Progreso están establecidos en esa denuncia. Sería ocioso trasladar aquí una determinación que está plenamente establecida ante el órgano fiscalizador nacional y respecto del cual sí habría que hacer un reclamo, que no ha habido respuesta. Pues es una carpeta abierta, un tema abierto también para indagar qué ha pasado con esto de los depósitos multimillonarios a un banco donde socios fueron el secretario, y siguen siendo, pero estaban en su calidad de secretario de Hacienda y gobernador de Chihuahua en ese momento. El gobernador Javier Corral ha dado la versión de la posibilidad de que César Duarte esté pidiendo asilo político o vaya a pedir asilo político en los Estados Unidos. Así se lo comentó el día de hoy al periodista Luis Cárdenas. Luego de la detención de Antonio Tarín, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, platicó con Luis Cárdenas para MBS Noticias. Aseguró que esa fue una captura importante, pero que el principal objetivo sigue siendo César Duarte. El ahora exgobernador, que presuntamente se encuentra en El Paso, Texas, estaría buscando asilo político en los Estados Unidos. Por el momento tiene un permiso especial para mantenerse en la Unión Americana. Nosotros, por las propias investigaciones que tenemos, tenemos los elementos suficientes para conseguir la detención de César Duarte, su captura, y por supuesto llevarlo a los tribunales para que sea juzgado. Tenemos elementos, pues ahora sí que, permíteme la expresión, de sobra. Okay. Pero Tarín, por supuesto, es una pieza clave en este entramado que crearon, pues toda vez que fue el operador del efectivo en varios asuntos que tenemos abiertos, operativos de entrega de dinero que involucra pues a otras carpetas de investigación. Entonces, su detención sí es importante, sí es una pieza clave y por supuesto que pues fortalece, vamos a decirlo en esos términos, la investigación contra el exgobernador de Chihuahua, que tiene ya una orden de aprehensión girada por un juez. Ahora, su estatus en Estados Unidos está pendiente de resolverse. En realidad, él tiene ahora un permiso especial por el que puede permanecer allá, si es que todavía estuviera para esperar la resolución del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, toda vez que ha pedido la residencia permanente, e incluso ha estado como que preparando documentación que en su momento le permitiera pedir asilo político a los Estados Unidos, aunque nos suene grotesco, pero así es. Él ha estado promoviendo algunas quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Nacional de Derechos Humanos, diciéndose perseguido político. Pero, pues, se sabe con toda claridad, Luis, él no es ningún perseguido político, él es un prófugo de la justicia por el saqueo que hizo de Chihuahua. Las corporaciones policíacas en El Paso, Texas, han dejado ver que César Duarte, por el momento, no es una prioridad para ellos. El gobierno de Chihuahua espera que las palabras del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se hagan valer. Informó para Canal 28, Juan Pablo Tello. Platicamos sobre este tema con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, que nos dice que según las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado en casos de corrupción de la pasada administración,
Existía un desorden en todas las áreas con la finalidad de desviar recursos públicos de hasta, escúchelo bien, de hasta 300 millones de pesos, en algunos casos hasta 300 millones de pesos. Multiplíquele X número de casos por 300 millones o 200 y vamos a hablar de miles de millones de pesos. Bueno, pues el fiscal nos dice que la Fiscalía sigue integrando las carpetas de investigación para solicitar las órdenes de aprehensión para exfuncionarios relacionados. Bueno, esa es la expectativa, todo depende de la actuación del Ministerio Público, conforme vaya integrando las carpetas y vaya confirmando que tenemos los elementos suficientes para proceder de manera legal, pues entonces lo haremos su oportunidad ante los jueces. Desde luego no vamos a presionarnos ahorita en relación a los tiempos. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos que tener casos muy sólidos, debidamente integrados, revisar que no tengan ninguna falla, así es como hemos venido integrando las demás carpetas de investigación y así lo vamos a seguir haciendo. En efecto, ya en breve podremos nosotros presentar nuevos casos ante las autoridades judiciales y eso dará lugar a nuevas órdenes de aprehensión en contra de diversas personas. ¿Alrededor de cuánto sería el monto que estuviéramos hablando de estos nuevos casos de desvío de recursos? Bueno, es que hay una gran cantidad de asuntos, algunos casos rebasan los 100 millones de pesos, otros llegan incluso a los 300, otros por 40, es decir, hay de diferentes montos. Aquí lo relevante que estamos encontrando, pues es que en efecto había mucho desorden en el manejo administrativo y desde luego pues eso trajo como consecuencia la intención de desviar recursos del presupuesto hacia otros fines que no eran los de la administración pública. Eso es lo que nos ha dicho el fiscal general del Estado. Hay medios de comunicación que trascienden algunos contenidos para orientarnos sobre lo que son los testigos protegidos. Nos dice uno de los medios que en total fueron 37 funcionarios que sirvieron como testigos protegidos para desmantelar la red de corrupción que dejó César Duarte. El gobernador del estado, Javier Corral, informó al Diario Financiero que en total fueron 37 trabajadores de la administración de César Duarte que sirvieron como testigos protegidos para desmantelar la corrupción en Chihuahua. Algunos de los presuntos implicados son Mario Treviso, ex secretario general de Gobierno, Fidel Pérez Romero, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Raúl Chávez, ex contralor, Manuel Rusek, ex secretario de Economía, y Eduardo Esperón, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. También está el ex tesorero Francisco Hernández, Miguel Salcido, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, y el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Jaime Herrera. La pregunta es, ¿por qué traicionaron a César Duarte? Pues porque en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se establece que el miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros podrán recibir los siguientes beneficios. 1. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración no serán tomados en su contra. Cuando existe una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y este aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería sería reducida hasta en 2/3 partes. Cuando durante el proceso penal el sospechoso aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por lo que se le juzga podrá reducirse hasta en una mitad. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena hasta en 2/3 partes de la privativa de libertad impuesta. También el artículo 256, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que el Ministerio Público no ejerza acción penal en contra de un probable delincuente si éste proporciona información que lleve a la persecución de delitos más graves de los que se le acusan. Informó para Canal 28, Juan Pablo Tello. Bueno, pues la información relativa precisamente a
a quienes pudieran ser los testigos protegidos. No hay un comunicado, no hay una postura oficial donde se detalle qué exfuncionarios son los que han estado colaborando con la administración actual, con la Fiscalía, para ubicar sobre la red de corrupción y los hechos, los actos que se llevaron a cabo. De los delitos que más están persiguiendo a todos estos exfuncionarios públicos, uno de ellos es el de peculado. Pero mire, este delito de peculado tiene una pena menor que otros delitos como el robo de ganado, el asalto, la intimidación e incluso usurpación de profesión. Escuchar el nombre de César Duarte es sinónimo de varios delitos: enriquecimiento ilícito, peculado, robo, etc. Pero la cuestión es, ¿cuál es la pena o el castigo por desfalcar a Chihuahua? El Código Penal del Estado marca en muchos delitos que es mucho más peligroso alguien que roba un celular, que daña alguna propiedad, que intimida o incluso que desempeña un servicio sin título o posgrado. Es mayor la penalidad que el delito de peculado por el cual es perseguido César Duarte. ¿Pero qué es el peculado? Se denomina a quien disponga o distraiga de su objeto dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiera recibido por razón de su cargo o indebidamente utilice fondos públicos, con el objetivo de promover la imagen pública o social de su persona o de un tercero. Solo se impondrían hasta máximo 4 años de prisión y de 50 a 500 días de multa, en comparación con otros delitos como el asalto, que alcanza los 5 años de prisión, el delito de robo de ganado, que alcanza los 6 años de prisión, el delito de daños, hasta 7 años de prisión, el delito de usurpación de profesión, que alcanza 8 años de prisión, e incluso el delito de intimidación, que la pena llega hasta los 10 años de prisión. Y qué bueno que da la cara, gobernador. Siempre ha sido un compromiso. Para Canal 28 informó Juan Carlos Ramírez. Pues vaya qué interesante el análisis que nos presentan nuestros compañeros al hacer el comparativo de las penalidades entre el peculado y otro tipo de delitos que no son tan serios, tan delicados, pero que finalmente así está. Mire, el peculado, que son la sustracción y todo lo que implica la corrupción de los servidores públicos, gubernamentales, pues 4 años. En cambio, un asalto, 5 años. El robo de ganado es más grave, 6 años. Los daños en propiedad ajena, 7 años. La usurpación de funciones es mucho más grave que el peculado, y esto, bueno, pues no es posible que así sea. La intimidación, 10 años. Y esto lo hacen porque la clase política sabe que tarde que temprano los van a capturar, a detener por un posible peculado o un peculado demostrado. Y dice, pues vamos a ponernos penalidades muy chiquitas, no graves, pues para que inclusive así nos agarren con las manos en la masa, pues podamos salir libres sin ningún problema. Este es otro de los temas que quizás el gobierno de Javier Corral y la legislatura actual pudiera darle la equidad necesaria y poner como un delito grave y con mucha penalidad al peculado, para que los servidores públicos sepan que si son rateros, pues van a ir a la cárcel con una penalidad agravada que no les permita ni salir en libertad y pagar las consecuencias. Vamos a una pausa y regresamos un momento con más información aquí a ABC Noticias. Los hermanos Armando y Everardo Medina, hombres del Parral, emparentados con Chaguito Medina, aquel mítico personaje de aquella región, que se convirtió por años en un símbolo de corrupción y poder y casi un semidios, forman parte también de la larga lista de piezas clave del desorden financiero y del mundo de impunidad en el gobierno de César Duarte. Las carpetas de investigación y las aportaciones del exdirector de Obras Públicas Eduardo Esperón González, uno de los panistas que en el peor momento decidieron dar el salto a la azarosa vida política de Chihuahua, refieren en muchas fojas las irregularidades y corrupción que en materia de obra pública apuntan a la responsabilidad del ingeniero Everardo Medina Maldonado, que entre las gentes del campestre y de otros círculos de la high life de la frontera
habían presumido su poder y su relación a toda prueba con el exgobernador de Chihuahua. El pariente que lo había nombrado responsable de la Subdirección de Comunicaciones y Obras Públicas en la frontera norte, decidió que Everardo Medina tenía que hacerse cargo de la obra que se presumió por todas las latitudes. Era la obra cumbre del gobernador, y así se lo contó alguna vez Everardo a este periodista. El portentoso edificio de la ciudad judicial, en la que se gastaron sin control cientos de millones de pesos. A Everardo lo persigue la sombra de presunta estela de corrupción que tejió desde el poder político para darles y quitarles a sus amigos y enemigos, según el ánimo de cada día, contratos en la licitación de las obras que ejecutaba el gobierno. Ya para entonces su hermano, Armando Medina Maldonado, un desconocido en los entuertos del mundillo empresarial, había recibido la consigna de hacerse cargo como prestanombres de varias propiedades y negocios de la ciudad de Chihuahua. Y dicen que por obra y gracia del entonces gobernador, Armando Medina, había pasado a un mejor estatus social, era hombre de empresa y propietario de 3 hoteles en varias ciudades del estado. Pero una orden de aprehensión girada en el 2013 en su contra, por un presunto desfalco al fisco por no declarar impuestos por el orden de 150 millones de pesos, puso al descubierto la sospecha de que Armando Medina se había dedicado a la presunta actividad de lavado de dinero. Su nombre también está inscrito y forma parte de los cientos y miles de fojas que se encuentran hoy bajo investigación por presunta asociación delictiva y cuyo proceso está relacionado con la corrupción en el estado de Chihuahua. Pues quién sabe, pero dicen los enterados que los pecados de Everardo Medina son mucho menores que los pecados y culpas de su hermano Armando. Habrá que ver el juicio que sobre ellos tiene preparado el gobierno del Nuevo Amanecer. El juez octavo de distrito Mauricio Fernández de la Mora sobreseyó el amparo promovido por los maestros de la Facultad de Derecho Júpiter Quiñones, Óscar Francisco Yáñez y Julio César Portillo, por lo que la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua ganó el caso y podrá continuar ahora el proceso de elección de director. El juzgador federal sentenció que no había materia para el amparo que solicitaron los quejosos y en respecto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Chihuahua, consideró que el Consejo Universitario puede seguir desahogando su proceso de designación de director de la Facultad de Derecho en apego a la normatividad vigente a la máxima casa de estudios. Con esta sentencia sigue entonces la designación de director de Derecho y se suma la reposición del proceso en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, determinado al interior de la UACH la semana pasada. El PRI chihuahuense está en la peor crisis de su historia. Jamás, en casi un siglo de existencia, el tricolor había experimentado un estado tan lastimoso, menos después de victorias contundentes como la de César Duarte, quien prácticamente alcanzó carro completo gracias a la confianza que le dieron los chihuahuenses a él, a su partido y a los candidatos que él puso e impuso a sus anchas, y que ahora encabezan las listas de perseguidos por la justicia. ¿Con qué cara van a pedir el voto los candidatos del PRI? El principal reclamo de la ciudadanía es erradicar la corrupción. ¿Van a decir que ellos sí pueden? ¿Van a presumir logros en seguridad cuando lo único que hicieron fue maquillar cifras y hechos? ¿Van a prometer crecimiento económico, educación de calidad, obra pública o empleos bien pagados? ¿De plano se volarán la barda y ofrecerán honestidad, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en el gobierno? Los sectores más abandonados, las fuerzas vivas que dieron su potencia a este partido, están anuladas por el partido mismo, que las utilizó como capital electoral, explotándolas sin darles nada a cambio. Obreros, campesinos, amas de casa, jóvenes, mujeres, profesionistas, empresarios. ¿Existe un sector de la población representado cabalmente por el PRI? Tal parece que no. Sus cúpulas traicionaron a todos, incluso al partido mismo. Luchar por el poder, tiro de gracia al partido. Es casi inexplicable que los mismos personajes que llevaron al PRI a su catástrofe, que perdieron toda posición importante en Chihuahua y que todavía siguen protagonizando escándalos y daño al instituto, se aferren hoy a acapararlo, ya sea con la planilla oficial que reúne a lo más puro y duro del duartismo, o la disidente, que también arrastra claramente los intereses de Duarte en un intento por saltar al barco de Morena.
El gobernador Javier Corral, acompañado de funcionarios públicos, celebró el Día de las Madres, con un desayuno acompañando a las empleadas del gobierno del estado, madres de familia. Ahí lanzó un mensaje por la celebración. El gobernador Javier Corral, acompañado por su esposa y presidente del DIF estatal, Cintia Chavira de Corral, encabezó el festejo a las madres trabajadoras del gobierno del estado y las felicitó en una celebración efectuada en el Centro de Exposiciones de Chihuahua, con motivo del 10 de mayo. Me dije dispuesto a ser un aliado de las mujeres y he pedido la receptividad, el compromiso de todo mi gabinete y de todas y todos los trabajadores del gobierno para reivindicarlas en la igualdad de capacidades y derechos. Creo en la igualdad esencial. Y por eso, una de nuestras primeras decisiones fue hacer un gobierno paritario para demostrar ese compromiso en términos del reconocimiento a la igualdad de capacidades y derechos, y para que permeara como un mensaje claro en una conciencia efectiva el que debemos de reconocerle y darle su lugar a las mujeres de hoy que forman parte de nuestro gobierno y a otras mujeres que quieren participar en la toma de decisiones. Cuando tomé protesta como gobernador, dije que uno de los motivos por los que estaba aquí, y hoy lo reitero, es estar aquí para la obrera, para la ama de casa, para la madre soltera o divorciada, que en situaciones adversas sostienen a sus familias, porque son las madres enormes fuentes de concordia, quienes, sin importar los pesares, las largas jornadas, no solo como madres y trabajadoras, también como psicólogas, como enfermeras, como maestras, como secretarias, como confidentes, consuelo y antídoto para varios de nuestros pesares. El gobernador expresó así su beneplácito por acompañarlas en este festejo y les manifestó sus felicitaciones por la dicha de ser mamás y por la trascendental tarea que realizan a diario. Más información: el Comité de Patrimonio Inmobiliario, nos dice el secretario de Hacienda de Chihuahua, ya aprobó la desincorporación de terrenos y casa de gobierno para obtener más recursos y destinarlos a otras instancias. Falta que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa para iniciar con la venta. Tuvimos ya una reunión en donde se autorizó la venta de todos los terrenos que habíamos señalado para su venta, una vez que la Secretaría de Desarrollo Urbano determinó que no tienen un uso distinto del ponerlos a la venta. En el caso particular de la Casa de Gobierno, ahí tuvimos un detalle con el avalúo que no nos permitió también que el fallo de la sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario fuera en el mismo sentido, pero es un detalle que se está corrigiendo y que esperemos que en los próximos días esté corregido para poder enviar todo el paquete al Congreso del Estado para que el Congreso del Estado dictamine y esperamos apruebe la desincorporación de los bienes. El paquete total es alrededor de 45 millones de pesos entre los terrenos y la Casa de Gobierno. El tema de la flota aérea, estamos ya con las cotizaciones recibidas, vamos a publicar la invitación, es una subasta como lo hemos hecho en el caso de los vehículos y estaremos recibiendo posturas, yo calculo que en la segunda quincena del mes de mayo. Varios hechos delictivos han sacudido a Ciudad Cuauhtémoc y a Ciudad Madera. En el primero, 2 policías fueron atacados a balazos mientras realizaban un cateo. En el segundo, hombres fueron encontrados calcinados, así como vehículos con impactos de bala. Hoy por la madrugada, Ciudad Cuauhtémoc fue el escenario de un enfrentamiento armado entre policías y civiles armados. Todo comenzó cuando elementos de la Policía Estatal realizaban operativos en la colonia Lázaro Cárdenas. Es durante un cateo que los elementos policíacos fueron recibidos a balazos con armas de grueso calibre, según testigos. Trascendió que 3 personas resultaron heridas, entre ellos 2 policías estatales y el otro fue el civil que los atacó. Uno de los policías fue atendido en el lugar y otro más trasladado a la capital del estado para su atención. Además, hubo un detenido quien participó en la balacera. Asimismo, se aseguró una camioneta y un arma conocida como cuerno de chivo. Asimismo, un enfrentamiento fue reportado a las autoridades del municipio de Madera el día de ayer.
por lo que elementos policíacos acudieron hasta el seccional de Las Varas, encontrando un hombre sin vida, 2 camionetas con orificios producidos por arma de fuego y cientos de casquillos de distintos calibres. El cuerpo fue encontrado a un lado de una pick-up, ambos calcinados, destacando que el vehículo presentaba múltiples orificios de arma de fuego. Los oficiales localizaron cientos de casquillos de calibres .223 y 7.62 x 39, así como cartuchos útiles de igual manera, 19 casquillos de calibre .50 y 12 de 7.62 x 51 y un radio. Para Canal 28 informó Juan Carlos Ramírez. Bueno, en este sentido hay un comunicado de prensa del gobierno del estado de Chihuahua donde precisa la situación que se ha registrado el día de hoy en escuelas de esa región porque pues, hubo un gran ausentismo. Se registró un ausentismo del 80% por la situación esta de la delincuencia. Voy a leer el comunicado. Dice, no hubo suspensión oficial de clases. Sin embargo, se registró un alto ausentismo escolar en 3 jardines de niños, 4 escuelas primarias y 4 secundarias del municipio de Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Educación y Deporte con relación a la inasistencia del alumnado a esos centros educativos y que fue atribuida a hechos delictivos que se registraron en la localidad. Los padres y madres de familia optaron por no llevar a sus hijos a las escuelas y en algunos casos en los que sí los dejaron en el plantel, acudieron por ellos antes de la hora de salida, por lo que se dejó a su criterio la asistencia de este día. De la misma manera se da a conocer que las y los maestros acudieron con normalidad a sus planteles escolares, dice un comunicado del gobierno del estado de Chihuahua y maneja aquí cuáles son las escuelas donde se registró el ausentismo a nivel preescolar en Cuauhtémoc, el Helen Keller, Aramuri, Pablo Fraire, 10 de Mayo y Emiliano Zapata, primarias entre otra, la Adolfo López Mateo, la explotación petrolera, la secundaria Dalma, Cristóbal Colón, Benito Juárez. Sobre la situación de violencia que ha imperado en la Sierra Tarahumara y específicamente en estos municipios, el fiscal del estado dice que la investigación, dice que las organizaciones delictivas en la Sierra Tarahumara se les dejó trabajar y crecer. Ante esto, la Fiscalía no pactará con la delincuencia organizada. Existen nuevos grupos relacionados con el cabo que serán detenidos. Mira, el caso de la Sierra, el caso también de Cuauhtémoc, son casos muy complejos en donde nosotros lo que estamos apreciando es que hubo muchos años de desatención, muchos años en los cuales a estas organizaciones delictivas se les permitió crecer, empoderarse, generar recursos ilícitos, y eso es lo que estamos nosotros encontrando en estos momentos. Desactivar a todas estas organizaciones criminales va a llevar un tiempo, porque si tardaron varios años en lograr ese poderío, pues también va a tardar mucho tiempo en que logremos detenerlos, desempoderarlos de esas capacidades, cortar su flujo de dinero, pero todo eso solamente pudo haber sucedido al amparo de una autoridad que se corrompió, una autoridad que se los permitió. Lo que nosotros estamos viviendo ahorita pues es la acción de la justicia por tratar de restablecer las cosas al orden, y por eso los enfrentamientos, por eso la situación que se está presentando, pero no vamos a pactar nosotros con el crimen organizado, no vamos a tolerar ninguna intención de un poder alterno al poder que solamente puede ejercer y debe ejercer el poder legalmente establecido, que es el del Estado. Mira, lo que nosotros estamos observando es que muchas de estas personas que están tratando de tomar el control de la actividad ilícita, como es el narcomenudeo en la zona de Cuauhtémoc, formaban parte también de la estructura criminal del Cabo. En consecuencia, ya los tenemos identificados, estamos integrando la carpeta de investigación en contra de estos sujetos y en su momento tendremos que ejercer acción penal en contra de ellos por los delitos del fuero común, y la autoridad federal está comprometida también a hacer lo propio. Hemos estado platicando nosotros ya con la Procuraduría de la República, ya definimos una estrategia con ellos para integrar todas las carpetas de investigación en contra de estos y varios sujetos más, y no va a haber espacio para la impunidad. En otro tipo de informaciones, ambulancias nuevas y completamente equipadas fueron entregadas a la Cruz Roja Estatal para los municipios de Jiménez, Buenaventura, Chihuahua y Juárez, dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Benemérita Institución.
4 ambulancias nuevas fueron entregadas a la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua en el marco del aniversario internacional de la institución y que servirán para reforzar la flotilla en los municipios de Jiménez, Buenaventura, Chihuahua y Juárez. Cintia Chavira de Corral, presidenta honoraria de la Cruz Roja del Estado y del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, recalcó que la entrega de las unidades es significativa, pues ellos son una contraparte demostrada con hechos ante la incidencia diaria de guerras, odio y violencia que erosionan a la humanidad, al resanar, rescatar, ayudar y vincular a las personas. Reconoció que el prestigio mundial de la institución ampara que la entrega de las unidades sea más que una inversión financiera, al ayudar en la misión salvadora de vidas y fortalecer el altruismo que siempre ofrece generosamente en Chihuahua. Las llaves de cada una de las 4 ambulancias Sprinter Mercedes-Benz 2017 fue entregada a los presidentes de los consejos directivos de Buenaventura, Jiménez, Juárez y Chihuahua. Las unidades están completamente equipadas, con un carro camilla especial, equipo de trauma, de oxígeno, de atención aérea, de estabilización por fractura y de terapia, paletas para trauma, RCP y monitor para asistir un paro cardíaco. Ana Osoyo, Canal 28. Vamos a continuación una pausa, regresamos en un momento con más de las noticias y cerramos con la sección deportiva y también sus mensajes a través de la línea telefónica 614-151-2828. Regresamos. El Presidente Municipal de Chihuahua, Maru Campos, inauguró este día instalaciones en la Dirección de Desarrollo Humano. Encabezados por la alcaldesa municipal María Eugenia Campos Galván, se inauguró el edificio que albergará desde el día de hoy las oficinas de Desarrollo Humano y Educación del municipio, donde su titular Marco Bonilla indicó que ese inmueble le representa un ahorro de 20,000 pesos mensuales al ayuntamiento. La atención ha crecido, la verdad, muy grandemente, porque en el anterior edificio atendíamos un promedio de 25 a 30 personas por día. Aquí estamos atendiendo un promedio de 120 a 150 personas diariamente, de los diferentes departamentos que integran la Dirección de Desarrollo Humano. La primera etapa ahorita es la adecuación. Este edificio era un edificio que tenía más de 6-7 años abandonado totalmente. Se hicieron las adecuaciones necesarias por parte, igual eso es importante destacarlo, el municipio no invirtió en las adecuaciones al mismo, sino que fue el propietario del inmueble quien hizo las adecuaciones necesarias para que estuviera totalmente habitable para oficinas de gobierno. Es decir, se ahorraron alrededor de 20,000 pesos. Masiva mensuales. Mensuales. Así es, okay. En diferencia del anterior edificio. Las medidas de este edificio son más de 1,800 metros cuadrados, el anterior medía menos de 900 metros cuadrados, es decir, más del doble de espacio por 20,000 pesos mensuales menos. En el discurso inaugural, la presidenta municipal María Eugenia Campos comentó que con el cambio de esta dependencia al centro de la ciudad se estará beneficiando a los que más lo necesitan. Entonces, esa es nuestra razón de ser, darle a quien menos tiene las posibilidades de que tenga una calidad de vida digna. Y eso es precisamente lo que está haciendo la Dirección de Desarrollo Humano, y yo les agradezco porque sí estamos cumpliendo el sueño o estamos cumpliendo las posibilidades o las necesidades de la gente que necesita esas posibilidades, pero también le están ayudando Marco Bonilla, a una servidora y a cada uno de ustedes a cumplir con una misión que tenemos aquí en la tierra, que es precisamente darle a esa gente y ayudarles a que tengan esa mejor calidad de vida. Posterior a la inauguración, la alcaldesa, el director de Desarrollo Humano y Educación, así como el arzobispo de Chihuahua, realizaron un recorrido por las oficinas, mismas que han abierto sus puertas para todos los chihuahuenses a partir del día de hoy en la calle Libertad de la Colonia Centro. Informó para Canal 28, Gabriela Chacón. Sus reportes que le presentamos a continuación: terrenos sucios en Colonia Ignacio Allende, problemas de comportamiento con alumnos de Secundaria Federal 5 y mala recolección de basura en Colonia Saucito. Se necesita que vuelvan a pintar el paso peatonal de la calle 27 frente a la escuela Vallinam. Los automovilistas no se detienen.
En la calle 36 y Méndez está este basurero. En este remolque acumulan de todo. Esta gente es muy desconsiderada. Seguimos exigiendo el paso peatonal en el periférico de la Juventud. Continúa la gente en peligro. Ellos son alumnos de la Secundaria Federal número 5 en el turno vespertino. A la 1:30 de la tarde, estos jóvenes se juntan a consumir cerveza. Ojalá que ustedes manden algún reportero o se mande alguna unidad de la policía. Los padres también deben de estar enterados de esto. Calle Arturo de Córdoba y Chichén Itzá, en la colonia Infonavit Nacional. Secundaria Guadalupe Victoria 3064. Los jóvenes siguen ensuciando las calles y los directivos no les llaman la atención. Los inspectores ya deberían de hacer algo porque al director no le importa. En la colonia Ignacio Allende, en la calle Prolongación San Miguel el Grande, solo realizaron un tramo de carretera. Atrás de mi casa dejaron todo esto. Solicitamos a Limpieza Urbana que nos ayuden porque en tiempo de agua se pone muy peligroso. Para reportar esta fuga de agua en vialidad Chepe y calle 48. Camiones contaminando nuestra ciudad y ni quien los pare. Tecnológico y Homero. Mi señora madre fue atropellada el 1 de mayo en la avenida La Junta y Durango de la colonia industrial. El vehículo infractor es un Chrysler con placas EHG 7223. Necesitamos que Vialidad trabaje para que los responsables paguen por sus actos. El número de reporte lo tiene la oficial Verónica Villalobos. En las calles Paseo de Hidalgo del Parral y Paseos de Camargo se encuentra un parque en pésimas condiciones. Solicitamos que se atiendan. Calle Magisterio 237, Colonia Revolución. Hay que entender que a las mascotas las debemos de tener bien. En este espacio tienen un perro lleno de moscas y desechos. Esta ventana se encuentra en la Ojinaga y calle Vicente Guerrero. Desde hace 2 semanas los vidrios están en la calle. Un peligro en pleno centro histórico, Aldama a espaldas del Templo San Francisco. Problema con la recolección en Colonia Saucito. Las cosas siguen igual desde hace años. En información que desafortunadamente por el tiempo se nos ha terminado, no puedo transmitírselas. Hechos que comparto con ustedes: la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, hecha desde el pasado 2 de mayo, ha generado afectaciones en el desarrollo de programas. Chihuahua ocupa el 2º lugar nacional en embarazos de adolescentes según el INEGI. 22 municipios del estado están sin representación popular en la Cámara de Diputados. Bueno, pues son varias informaciones que tenemos pendientes de comentárselas. En otros espacios informativos se las presentamos. Gracias, hasta mañana.